Listo. Vamos a dar inicio. Buenas noches para todos. Hoy estamos en la sesión número 2 del curso de planificación contemporánea. Vamos a hacer como una especie de, de recorder y un repasito de lo que conversamos la clase pasada para, para hacer que algunos compañeros que están llegando hoy estén un poquito en contexto mientras ven la grabación y también ahí vamos reforzando los conceptos, ¿cierto? Entonces me gustaría saber qué recuerdan de lo que hablamos la clase pasada, qué alcanzan a recordar de la clase pasada. ¿Qué recuerdan de lo que hablamos? Un poquito, sin temor al error, que el error es el que ayuda al aprendizaje un poco. Bueno, hablamos de los modelos de entrenamiento, hablamos del modelo ruso, hablamos de algunos autores de esos modelos que habían sido exitosos en su época, pero pues que con el transcurrir de los años se han, han venido pues, unos nuevos modelos dando muy buenos resultados. Entonces, pues decía que pues queda a escogencia de cada entrenador con cuál de pronto decide trabajar, pero pues que no todos los modelos dan los mismos resultados en todos los deportistas debido a las condiciones morfológicas o humanas de cada deportista. Asimismo, pues de esa manera no todos podrían dar los mismos resultados. ¿Qué más podría dar? Bueno, ahí tocamos unos temas importantes. Hablamos de qué será un modelo. O sea, uno escucha la palabra modelo y qué será. ¿Qué se le viene a la cabeza? Algo referente. Un estilo, algo como a seguir, ¿cierto? Entonces, los modelos son esos, son como una especie de pautas que utilizan los entrenadores para organizar su entrenamiento, para tener una organización, una estructuración de su forma de trabajar. Entre lo que hablamos era que todos estos modelos, que los dividimos en dos momentos, los tradicionales y los contemporáneos, la gran mayoría eh, eran entrenadores y eso no venía de la parte académica. Entonces, bueno, no venía 100% de la parte académica. Entonces eso, de cierto modo, hizo que la teoría construida quizás en algunos momentos no fuera revisada rigurosamente, los conceptos no fueran revisados rigurosamente y se utilizaron muchos conceptos, o sea, han utilizado muchos conceptos que hoy todavía se utilizan, pero quizás no eran los más idóneos para lo que ellos querían decir. Hablamos en ese caso de los periodos, ¿cierto? De los periodos, del concepto de planificación, del concepto de programación, ¿cierto? ¿Cuál fue el concepto que dijimos que era el de periodización, programación y planificación? ¿Cuál fue el que dijimos que se asemeja un poco más a, o que debería ser el concepto utilizado? ¿Sí lo recuerdan? El de programación. ¿Qué pasaba con el de periodización? ¿Qué recuerdan de que hablábamos que por qué no era como el más ideal? Porque los periodos no describe precisamente cuándo es el periodo. Porque habían periodos, habían Podría programas, ser habían de 4
los periodos no eran claros y como el concepto de periodo es un tiempo bueno, un estado de tiempo entre un día y otros, y algunos duraban de 15 días, otros de 2 o 3 meses, otros hasta años. Entonces eso no daba como mucha claridad, ¿cierto? Entonces el concepto de programación sí te permite dar claridad de los días, los momentos, las horas en los que vas a ejecutar las actividades que vas a ejecutar o qué actividades deberías ejecutar en ese programa de entrenamiento, ¿cierto? Acá están pues como todos esos modelos de planificación, es gente famosa, ¿cierto? Porque publicó, escribió. Acá tenemos, por ejemplo, podríamos preguntar por qué el profe Ferney, que fue un referente del atletismo en la región de Urabá y que muchos atletas lo quieren, cuál era el modelo que el profe utilizaba, ¿cierto? Y quizás no quedó escrito y quizás muchos no lo van a conocer y algunos de los deportistas que él sacó campeones no van a saber cómo fue la forma o el modelo que utilizó su entrenador para ayudarlos a ellos a obtener los logros. Quizás si el profe se hubiera sentado con alguien que le ayudara a escribir o que él hubiera sido muy juicioso y escribiera y le hubiera dado la oportunidad de publicar, entonces él tuviera un modelo de planificación, ¿cierto? Y se llamaría como él le pusiera y él sería el autor. Entonces la invitación es a que cada uno de estos modelos los revisemos y tomemos de ellos lo que nos sirve, lo que nosotros creamos que nos puede ayudar y que no pase como a veces tenemos unos debates donde digo, no, a mí me gusta utilizar la planificación tradicional, entonces yo la defiendo a capa y espada. Y hay cosas de la planificación tradicional que no deberían ser defendidas, pero yo las defiendo porque a mí me gusta esa planificación, ¿cierto? Ese modelo de planificación. Siendo que hay otros modelos que tienen muchas bondades. Entonces, como podemos ver aquí en la diapositiva, muchos de los modelos son de disciplinas deportivas diferentes, o sea, que se ajustan a unas necesidades diferentes, ¿cierto? Especiales a una modalidad deportiva. Entonces, eso es como una de las cosas importantes que tocamos y como para repasar, ¿cierto? Esta diapositiva de la importancia del modelo es que yo pueda saber qué venían haciendo mis deportistas el año anterior, porque, a ver, es que el equipo en el mes de marzo y de julio, entre ese lapso, el equipo estaba en un muy buen estado de forma. Y de ahí para allá, el equipo se nos cayó. Bueno, entonces vamos a ir a la programación del entrenamiento y vamos a revisar qué hicimos en ese momento que hizo que nuestro equipo estuviera en un estado de forma óptima. ¿Y qué hicimos en ese otro momento que hizo que el estado de forma no fuera el que esperábamos o el que había venido mostrando el equipo? O cuando tú recibes, por ejemplo, un equipo de otro entrenador, el conocer algunos elementos de la planificación anterior te va a permitir conocer y tener un punto de partida para saber qué cosas se venían haciendo y qué otros aspectos importantes para usted en la planificación podía ir involucrando, ¿cierto? Entonces, esto va a ser muy importante porque nos va a permitir evaluar y la evaluación es un punto fundamental para yo saber si mi equipo está mejorando o no. No solo puede ser el resultado. Hablo de equipo porque lo que hay hoy son deportes de equipo, ¿no? Todos, todos. Y en caso de que no fuera pues equipo, entonces que mi deportista desde lo individual, ¿por qué no está en ese estado de forma? ¿Cierto? Hicimos un repaso sobre,
Bueno, aquí no está la diapositiva. Hicimos un pequeño repaso sobre los conceptos de la carga, ¿cierto? ¿Recuerdan cuáles eran los componentes de la carga de los que hablamos? La frecuencia de entrenamiento, que es la cantidad de veces que puede ser la cantidad de veces que se entrena a la semana o que yo repito un estímulo en la semana. Por ejemplo, si yo voy a hacer estímulos, voy a hablar de lo condicional en este momento solamente. Si yo voy a hacer un estímulo de resistencia una o dos veces a la semana, pues yo hablo de que la frecuencia es uno o dos, pero puedo entrenar 5 veces a la semana, ¿cierto? Y ahí es donde aparece el concepto que hablábamos de cargas diluidas, que es hacer una carga en toda la semana, o cargas concentradas, que es hacer 2 o 3 cargas en una misma semana de entrenamiento. Por ejemplo, hacer 2 o 3 sesiones de entrenamiento de resistencia con el método continuo variable va a generar unas adaptaciones en el organismo muy diferentes que si lo hago solo una vez a la semana, ¿cierto? Hacer estímulos de fuerza a altas velocidades, o sea, usando cargas muy bajitas, 3 veces a la semana, va a generar unas adaptaciones distintas a si lo hago solo una vez. Hacer una carga, perdón, hacer un estímulo a la semana puede ser para mantener el estado de forma. Y hacer 2 o 3 van a ayudar a desarrollar. Entonces ahí empezamos a darle un poquito más de organización y de sentido a la frecuencia de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mi equipo, bueno, lo que hacen en las pretemporadas muchos los equipos es acumular muchas cargas para que el organismo se adapte, porque no necesitan competir ese fin de semana inmediato. Y como no necesitan competir ese fin de semana inmediato, pues entonces pueden permitir al deportista llegar con un poco más de fatiga el fin de semana, a diferencia de que cuando estamos compitiendo el fin de semana debe estar lo más descansado posible, pero no puede estar desentrenado. No puede haber quedado sin estímulos que le permitan mantenimiento. Y esa es como una de las claves aquí. ¿Qué otro componente de la carga hablamos? Está la frecuencia. Hay unos que son los más importantes, que son los que debemos dominar al 100%. La intensidad, muy bien. ¿Qué es la intensidad? El esfuerzo, no solo físico. Muy bien que digas físico, pero no es solo físico. El esfuerzo que me genera un estímulo. Pero no es solo físico, porque por ejemplo, hoy vamos a mirar, y lo bacano de esa pregunta es que hoy vamos a mirar que hay unos ejercicios que tienen una carga cognitiva muy alta, o sea que tienen una intensidad cognitiva muy alta, y hay otros que tienen una carga cognitiva muy baja, y eso influye mucho en el desarrollo de las tareas. Por ejemplo, si habláramos de periodización táctica, ahí se habla de intensidad táctica, y esa intensidad táctica es realmente la intensidad a la que debe pensar el deportista, ¿cierto? Otro concepto muy importante que tenemos que repasar, el que se asocia mucho, el volumen. Listo, vamos a aclarar el concepto de volumen. ¿Cuál es el concepto de volumen? La cantidad, muy bien, la cantidad que la podemos medir en series, en repeticiones, en peso movilizado, distancia recorrida, tiempo utilizado. Muy bien, vamos muy bien. Entonces, esas dos se deben relacionar muy bien, ¿cierto? Porque si yo hago estímulos muy intensos,
quizás los volúmenes no van a permitir que haya una alta intensidad. Si es un volumen muy alto, lo más probable es que se empiece a mucha intensidad y por la fatiga se empiece a disminuir, ¿cierto?, esa intensidad del ejercicio. ¿Listo? Y hablábamos de la densidad, que es esa relación entre el esfuerzo y la pausa, ¿cierto? Muy bien, bueno, yo creo que con ese repaso estamos bien, eh, bastante bien yo creo. Vamos a hablar ahora sí más profundo del entrenamiento estructurado, ¿cierto? ¿Quién nos lee el primer cuadrito, por favor? El que dice el HD. Listo. Este modelo de planificación que se llama microciclos estructurados lo crea un metodólogo español que se llama Francisco Seirulo. Todo lo que pues en la literatura inclusive aparece como Paco Seirulo. Es un metodólogo muy importante que inició en el atletismo, que pasó al fútbol, ha sido pues como preparador físico del fútbol profesional de Barcelona, cuando fueron muy exitosos. Posteriormente se convirtió en el jefe de metodología de todo lo que es Barcelona. Ellos tienen equipo de fútbol sala, de baloncesto, de balonmano, todas las disciplinas pues, bueno, todas no, muchas disciplinas deportivas. Y él creó este modelo de planificación. Entonces, él habla del jugador como el hombre deportista o el jugador deportista. Él se refiere de esa manera a este deportista y él dice que el hombre deportista está contemplado por muchas estructuras. Nosotros las estructuras que normalmente hemos conocido por la planificación tradicional es técnico, ¿cierto? Táctico, físico y psicológico. Él no lo menciona de esta manera. Uno las puede asemejar, pero él habla de otras estructuras. Y él lo que dice es que estas estructuras componen al ser humano deportista y no hay que mejorar solo una, porque ellas se relacionan entre sí. Entonces, al mejorar una, otra va a mejorar. Si yo mejoro la condicional, que es la que nosotros conocemos como física, él le llama condicional, si yo mejoro la condicional, eso va a ayudar a que yo mejore la coordinativa, que es la técnica, porque es el soporte de. Si yo mejoro la estructura socioafectiva, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, posiblemente voy a mejorar en la estructura táctica, porque me voy a relacionar mejor con un compañero. Entonces, al relacionarme mejor con ese compañero, lo más probable es que tengamos mejores interacciones, que es lo que él menciona ahí, ¿cierto? Cómo interactúa el sujeto con otros sujetos y cómo interactúa el sujeto con él mismo, ¿cierto? Entonces él dice que esas estructuras son muy complejas, que son muy difíciles. Esto es de una teoría que se llama la teoría de los sistemas, ¿cierto? Que invitan a que el ser humano es una estructura muy compleja, que tiene unas partes muy pequeñas, ¿cierto? Que también son muy importantes y que incorporan un todo. ¿Estoy hablando bien o estoy como en inglés? ¿Bien? Listo. Léeme la segunda alguno, por favor. Yo, si bien o no. La segunda, ¿quién la lee, por favor? Entonces, aquí él hace un alto y una crítica a la planificación tradicional. ¿Por qué? Porque en la planificación tradicional, en los periodos preparatorios,
muy poco se trabaja lo táctico, ¿cierto? Es todo físico y a veces técnico, pero muy físico. ¿Por qué? Porque ese modelo de planificación es tradicional, viene de deportes individuales donde no hay toma de decisiones, donde no hay que interactuar con otros si no deseamos. Entonces, aquí hay una crítica a eso, a que no le demos tanta importancia solo a una de esas estructuras, sino que hay que saberlas estimular y equilibrar todas para que el deportista mejore. ¿Por qué? Porque si mejoró una, eso va a mejorar las otras, ¿cierto? Y alguno que lea la de abajo, por favor. Cada deportista debe activar, entonces debe activar entonces aquellos sistemas que mejor crean, que respondan a la situación creada de acuerdo de sus propias condiciones y personalidad. Entonces él parte no del equipo, sino de que el jugador debe comprender y el entrenador debe ayudarle a comprender a ese deportista cómo mejora esas estructuras y cómo las pone al servicio para resolver situaciones, ¿cierto? Cómo él tiene la capacidad de saber cuál de las estructuras utilizar para que todo fluya bien. Por ejemplo, estamos haciendo un juego de equipo, de cooperación, y un equipo es oponente. Vamos a poner que estamos jugando un juego diferente a un deporte. Estamos jugando Lucas, todos conocieron Lucas, ¿cierto? No, Lucas hay unas tarjeticas así, enumeradas de 1 a 15. Un equipo, bueno, las Lucas se despliegan en el piso y un equipo debe intentar recogerlas y armarlas en orden, mientras que el otro equipo tiene una pelota y los intenta punchar a todos, ¿cierto? Aquí puede que un jugador, por su personalidad y por sus condiciones, decida ser el líder. Entonces él decide, con sus habilidades, tomar la batuta de organizar y tiene esa capacidad de percibir dónde está la pelota y empezar a organizar. Y hay otro compañero que tiene esa personalidad de sacrificarse por el otro. Miren que hablamos de un líder y luego del otro que se sacrifica. Y entonces cuando ese compañero está armando las lucas y ve que lo van a punchar, él se sacrifica y ¡pum! Se interpone para que la pelota no le pegue al que está quemando, sino que le pegue a él. Y está anteponiendo todas sus estructuras, está utilizando sus estructuras para que el equipo sea el ganador. Y estamos hablando del mismo juego, pero de dos personalidades diferentes con habilidades diferentes. Es como, por ejemplo, tenemos al jugador de fútbol que tiene la pelota y está frente al arco y decide, en lugar de rematar al arco, dar un pase al compañero porque en su estructura colectiva él prefiere asistir al compañero que finalizar en gol. Y tenemos al otro compañero que no tiene la capacidad, bueno, que no tiene que la situación no le favorece para rematar a portería y tiene un compañero mejor ubicado y por su estructura egocéntrica que él quiere resolver, no termina dando el pase, sino que termina rematando, ¿cierto? Entonces, es nuestra labor de entrenadores ayudarles a esos chicos a ir creciendo en esas estructuras con el objetivo de que el equipo funcione de una manera óptima, ¿cierto? Son cosas que debemos intentar ver cuando estamos planificando una tarea. Cuando yo estoy planificando una tarea, estas estructuras debo intentar involucrarlas, no solo hablar de lo técnico, no solo hablar de lo táctico, no solo hablar de lo físico. Y ya les vamos a mostrar ahorita las otras estructuras. ¿Quién me lee la de allá arriba, por favor? Propuesta basada. Acá arriba.
Entonces, acá hay una cita muy chévere de Seirulo que cita al filósofo Aristóteles que dice, el todo es mejor que la suma de sus partes. Entonces, en la planificación tradicional, vamos parte a parte, y acá hablamos del todo, ¿cierto? Y ir estipulando cada una de esas estructuras. Porque a quién le ha pasado que hoy el chico es muy bueno haciendo una cosa y pasado mañana es muy malo, no, es muy bueno haciendo una cosa y muy malo en otra, o muy regular en otra. Y pasado mañana, en esa que era muy regular, terminó haciéndolo muy bien y la otra que era muy malo, muy bueno, la termina haciendo más regular. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Y nos parece que es tan raro y nos preocupamos qué estamos haciendo en el entrenamiento. O decimos que pelado tan bruto, tan rebelde, utilizamos ese tipo de expresiones y tiene que ver un poco con eso, con cómo estimulamos, ¿cierto? Entonces, como lo hablamos en la clase pasada, el entrenamiento estructurado lo podemos dividir en dos, que una parte es el entrenamiento optimizador. ¿Qué es lo que es el entrenamiento optimizador? ¿Cómo aprendo yo a jugar béisbol? Roger, ¿cómo es tu nombre? Karen, ¿cómo aprendo yo a jugar béisbol? Desde lo elemental a lo más complejo. Quiere decir, primero, con un entrenamiento, digamos, motriz general y poco a poco se va acercando el niño a lo específico. ¿Usted entrenó béisbol? Siempre. ¿Desde qué edad? No, yo entrené béisbol como a los 7, hasta los 12, después fútbol. Antes de los 7 jugaste béisbol. Antes de los 7, no, como a los 7 fue donde empecé. Yo sí, Marco, ¿cómo aprende uno a jugar tenis de mesa? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu primera experiencia en el tenis de mesa? ¿Y aprendiste a pasar la pelota de un lado al otro? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Un entrenamiento estructurado o jugando? Jugando. ¿Cómo aprendiste a jugar fútbol? Que me dijeron que era un crack. Aprendí, pues, ya lo tenía uno, pues, ya lo que yo jugaba, brincando. Pero, o sea, desde pequeñito, ¿cómo aprendiste? Jugando. Sí, En el barrio, jugando. ¿Cómo aprendemos a jugar? ¿Cómo optimizamos el deporte que practicamos? Realizando la práctica de ese deporte. Yo solo puedo aprender a jugar béisbol jugando béisbol. Yo solo puedo aprender a jugar tenis de mesa. Yo nunca entrené tenis de mesa, pero yo puedo pasar la pelota, tirarla de revés, hacer un saque con efecto, cortar una bola. Y nunca entrené. Pero veía jugar y nos sentábamos ahí en la universidad o en el colegio también y pasábamos bola, como dice uno por ahí. ¿Quién saben jugar voleibol aquí todos? ¿Quién entrenó voleibol aquí? Nadie, sabemos lo básico, ¿sí o qué? Entonces, de eso se trata el entrenamiento
entrenamiento coayudante, de optimizar a través de lo específico que es el juego. Perdón, el entrenamiento optimizador y el coayudante es como darle ese soporte de salud, el soporte físico al deportista. Listo. ¿Quién me lee allá, porfa, esa? Nada es tan determinante, nada es tan determinante que requiera ser proyecto. Que requiera ser. Para alcanzar una base imprescindible hacia las demás. Y por lo tanto no es necesario tener un respeto por encima de las otras, sino que hay que favorecer las interacciones Inter e intrasistema. que son causantes de la optimización. Listo, entonces voy a mencionar un poquito. El hombre deportista, ¿cierto? Como pueden ver ahí, este hombre deportista tiene entrelazadas todas las estructuras. Miren que entre ellas interactúan. La creativo-expresiva interactúa con la coordinativa, con la lidergética, con la condicional, ¿cierto? Porque en una tarea de entrenamiento, que es lo que vamos a hacer hoy, en una tarea de entrenamiento, por ejemplo, alguien menciona una tarea, la que quiera mencionar, puede ser muy simple o muy compleja, mencionen esa tarea de entrenamiento, o un ejercicio de entrenamiento que ustedes hayan hecho hoy en el día. Conducir el balón, ¿conducir el balón de qué forma? O con un adversario, o con conos, o con qué. Listo, listo. Entonces, conducción. Estamos trabajando la estructura coordinativa. Como tú dijiste que era libre, estamos estimulando la creativo-expresiva, porque tú diste una libertad. Pero si tú a esa libertad dices, no, vamos a conducir de este cono a este cono, el que lo haga más rápido, estamos trabajando la estructura condicional, porque estamos trabajando la estructura coordinativa y le sumamos algo de velocidad que es la estructura condicional, ¿cierto? Si yo a esa conducción le pongo una tarea o le empiezo a preguntar de qué manera puedes conducir para que tu rival se concentre en la pelota, entonces ya estoy abordando la estructura cognitiva y estoy utilizando lo mismo, la conducción. ¿Qué está condicionando las otras estructuras? Las normas o las consignas que le estoy dando a la tarea, ¿cierto? Pero es la misma situación. A veces no pensamos, cuando desarrollamos una tarea de entrenamiento, que de las otras estructuras podemos sacar provecho, ¿cierto? ¿A qué de esas otras estructuras no le podemos sacar provecho? Contar algún problema que tengan con sus deportistas, cualquier problema que tengan. Puede ser técnico, táctico, físico, cualquiera de las estructuras, puede ser hasta socioafectiva. Listo, mañas al batear, ¿cómo? Listo, coordinativa, ¿cierto? Y eso va de la mano con lo emotivo volitivo, porque estamos hablando. Lo emotivo volitivo, antes la vamos a conocer, tiene que ver con el tema emocional y la voluntad. Entonces, como tú hablas de que quiere batear la bola alta, pero la bola viene baja, entonces hay que tratar de estimular mucho la estructura emotiva volitiva para que él aprenda a poner su voluntad subordinada a lo que pide el juego. Si el juego pide que batees abajo, que la pelota viene abajo, tienes que tener esa capacidad,
¿cierto? De voluntad de dejar pasar esa bola que no viene como tú la esperas, ¿cierto? Porque viene de strike. Y también tratar de estimular esa estructura cognitiva. Yo tengo que empezar en el desarrollo y en la interacción de la tarea a convencer a ese deportista de que él debe mejorar eso. Yo tengo que poner un contexto para que él lo haga. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo harías que esa persona mejore esa estructura? Mucha concentración, invitándolo a que pues, se concentre. Hay un elemento que se llama batontil para bater, que colocándole la pelota a la altura que se extrae y que batee muchas veces para que se concentre y cree esa memoria muscular al realizar el ejercicio que batea eso a una pelota a una altura ideal. Ahí sigue abordando solo la estructura coordinativa, porque ahí no lo estamos intentando convencer de que él debe cambiar su voluntad, sino que solo lo estamos automatizando. Yo tengo que tratar de que él desee también aprender a batear esas bolas bajas, porque si no se va a quedar esperando la alta, y si hay un pitcher que es inteligente y un coach que es inteligente, entonces le va a decir, no, la bola de él siempre baja, porque él solo te va a batear altas. Y en esas mete los otros strikes y lo ponchamos, ¿sí o qué? Entonces, ¿cómo vamos a convencer a él? ¿Quién le ayudaría? ¿Cómo podríamos hacer el ejercicio para que esa persona no bate, o sea, no haga el swing de una bola que viene baja porque él sabe batear algo? Es eso de lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que la bola viene muy baja y va de strike, la deje pasar y no haga el swing? ¿Cómo le ayudamos desde la estructura motivovolitiva? Desde la emoción y la voluntad. Está dura. Estábamos reflexionando y cuando aparezca la solución y a alguien se le prende el bombillo, damos la respuesta. ¿Listo? Vamos bien hasta aquí. Sí, sí. Habla más durito para que los que están acá, o acercate, para que los que están acá escuchando, bueno, para que cuando usted vaya a escuchar la grabación después, se escuche. Bueno, decía que esa particularidad es muy común en mi deporte. Entonces resulta que nosotros los pelados cuando estamos incluyendo, estamos todos para recoger la pelota. La pelota es un complemento de movimiento muy diferente. Entonces también obviamente las alturas, los ángulos de la raqueta son variables. Entonces, muchas veces nosotros les decimos, ustedes ubican la mesa y les hacemos como la muestra visual de cada pelota y cómo se debe posicionar para el. Entonces, cada vez que enseñamos un golpe diferente, ese golpe va relacionado a una altura determinada de la pelota, para hacerlo muy básico. Entonces, ¿qué pasa? Que como se sienten muy cómodos con un golpe, entonces todas las personas empiezan a pegarse hacia la altura más que la pelota. Entonces, lo que hacemos es, bueno, tratemos de comparar y que el equipo realice esa variación de golpe, pero vayamos al punto de que el mismo valore la precisión que tiene, porque lo que hacemos es poner la botella en el y que el intente con la precisión del golpe de busque darle la botella. Entonces el mismo va encontrando que en ese punto, él le está diciendo que en ese punto, en esa posición, es la precisión del golpe. Entonces te llamas así. Listo. Esa es una indicación del entrenador. Lo que yo estoy tratando de pedirles es, en la tarea, que es patear, en la tarea, que es, eso se llama atacar, bueno, pasar la bola, golpear la bola, que la tarea implícitamente obligue a la persona a utilizar esa estructura. Por ejemplo, yo diría, bueno, sí,
Entonces, puede que desde los técnicos deportistas o desde lo cognitivo que no entienda las indicaciones del club, porque si una pelota es alta, pues no la van a parar. Entonces, la toma de decisiones, en este caso del deportista, es la que hace de que, para mí, que hace que no es una estructuración como ese, una toma de decisiones más de deportista. Obviamente, si un entrenamiento anterior, porque uno prepara el deportista para cada situación que se presente en el desarrollo del juego, cuando aparece el compañero y así el compañero encima, hay un entrenamiento antes de cada situación. Entonces, al final, el que decide de la parte cognitiva, de entender lo que le gusta al profesor, la decisión la toma deportiva. Entonces, yo diría que parte de la parte cognitiva, inclusive de condicionar al entonces tú dices que no estimularía o sea, que no le darías tanta prioridad a la emotiva volitiva, sino más a la... Para yo dar un golpe, en este caso está hablando de béisbol, debo tener una coordinación. Sí, esa es la primera. Coordinación. Ahora, para dar un golpe, debo, desde lo cognitivo, que se me presenta, mira, si la bola es para batear o no es para batear, que si no es para pegar o no es para pegar, esa es de la parte cognitiva. Y la condicional sí se condiciona porque la bola puede ir alta o puede ir baja. Entonces, al final, porque la decisión la toma el deportista cuando esas circunstancias están claras. Listo. Yo dije la estructura emotivo-volitiva porque él habló como de los deseos, ¿cierto? No le gusta batear esas bolas, ¿cierto? Por eso yo utilicé, porque él está hablando de los deseos y los deseos van de parte de las emociones y la voluntad. Entonces, lo que tú dices, hay que estimularlas todas, ¿cierto? Pero entonces yo en la tarea, yo diría, bueno, a ella, el problema es que cuando viene baja, hace swing, ¿cierto? Yo me pongo en la cabeza del otro. Bueno, ella viene baja y hace swing. Viene baja y hace swing. Yo no quiero que ella, cuando venga baja, haga swing. Yo le puedo decir, si la bola viene por debajo de donde, si la bola viene por debajo de la cintura, le regalo 3 bateos. Si no la batea, le va a permitir a ella tomarse un tiempito más o no. ¿Sí o no? Y estoy condicionando sus emociones, porque se emociona porque la quiere sacar. Pero entonces, si yo le digo, si viene baja, te voy a dar 3 bates, allá no voy a batear una, sino que voy a batear 3. Estoy condicionando su emoción y le voy a controlar la voluntad de desear batear todo lo que venga, que batean todo lo que venga. Entonces, si no la bateo y viene baja, tengo 2, o me mete un strike, o tengo 3 bolas para batear más. No, entonces yo la dejo pasar, porque si es un strike, no hay problema. ¿Sí o qué? Entonces, una sola cosita puede hacer que eso que yo deseo que el deportista haga, se empiece a hacer. Esa es como la intención que vamos a tener con el tema de la estructura. Que empecemos a mirar cómo puedo manipular una u otra con el mismo ejercicio. Con el mismo ejercicio yo puedo manipular. Por ejemplo, voy a poner un caso, he puesto ya ejemplo en otros, voy a poner uno en fútbol. En fútbol, ¿cuáles de los problemas más grandes en el fútbol, de las cosas que a ustedes les parezcan que son más difíciles de convencer a los jugadores o que los jugadores hagan? ¿Ah? ¿Ah? Para ti jugar colectivo, el dar un pase. Pero, o sea, ¿qué es lo que ustedes ven que sus deportistas les da más pereza hacer? ¿O es lo que menos prefieren hacer? Bueno, la parte física. Bueno, pero en el juego del fútbol, defender, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo que mi equipo
desee defender. Yo puedo convencer, o sea, Simeone convence a sus jugadores de que deseen defender, ¿cierto? Klopp convence a sus jugadores a que deseen defender allá en el campo contrario. ¿Cómo convencen ellos a que sus jugadores quieran defender? Porque hay equipos que se sienten felices defendiendo. Yo era un jugador que me encantaba defender. Me gustaba. Habían cosas del juego que hacían que me gustara defender. Por ejemplo, a mí me gustaba defender para que cuando la pelota fuera viajando, yo robar la pelota y demostrarle al otro que estaba más fuerte. ¿Han visto jugadores así que tienen, no? Entonces, golpear al otro un poco ahí. A mí me gustaba eso, porque yo jugué baloncesto y de baloncesto hay un contacto siempre ahí como a un límite. Entonces, ¿cómo haría yo, por ejemplo, acá en apartado, a los jugadores no les gusta defender, ni un poquito? ¿Cómo hago yo en mis tareas de entrenamiento? Porque en el juego es atacar y defender. Grupos y cuando Sí, y allá vamos a ir, que vamos a ir a las tareas. A mi equipo no lo veo defendiendo, pero sé que la situación no puede. Pero mi equipo no lo veo defendiendo, porque cada vez que tenga que defender, es porque no tengo la pelota. Entonces, mis equipos se tienen que obsesionar con la tendencia de la pelota, a que no haya un poco. Entonces, como es una acción de juego, yo debo enseñar esa acción de juego, porque posiblemente todo el partido no voy a atacar. Entonces, ¿cómo le decimos nosotros? Bueno, vamos a hacer uno de uno y metiendo y si el jugador no está, y yo puedo ir motivando a mi jugador también. Y eso es lo que nosotros en estas estructuras tenemos que intentar encontrar para que el jugador, desde lo socioafectivo, desde lo emotivo volitivo, tenga el deseo de ir a recuperar la pelota para luego tenerla. Pero lo que pasa es que cuando perdemos la pelota, la gran mayoría es que nos fastidiamos con el compañero y no hacemos lo que toca ya. Ya toca defender, ¿cierto? Ya toca defender. Entonces, vamos a leer un poquito sobre cada una de las estructuras para que las conozcamos un poquito más en profundidad. La bioenergética está relacionada con las vías energéticas y aporta y renueva la bioenergética haciendo un posible desarrollo de todas las estructuras, incluyendo la propia. Esta es una acumulación de, ¿cierto? Donde está un poquito introyectado en los ritmos de recuperación, los temas nutricionales, ¿cierto? Cómo yo como deportista me preocupo por nutrirme bien. Yo como deportista, cómo me preocupo por descansar bien, cómo me preocupo por estar bien hidratado. Eso es algo que hay que introyectar en el deportista. ¿Para qué? Para que energéticamente pueda ser bien respondiente de las demandas energéticas del deporte. Alguien que lea la cognitiva, por favor. Es responsable del proceso de percepción, acción, su funcionalidad se manifiesta en la eficiencia para captar, identificar y tratar aquella información relevante relacionada con el entorno del juego del jugador. ¿Se entiende fácil, cierto? Percibir el entorno. Bueno, ¿cómo está ubicado el Fiorentino? ¿Cómo está ubicado? Decime otro nombre que ya dije. Segunda base, tercera base. El infield, bueno, todo. ¿Cómo están ubicados ellos? El lanzador es zurdo, tengo jugadores en primera, tengo jugadores en segunda. ¿Dónde los tengo? ¿Cuántos strikes tengo? Todo eso está ahí en un momentico y
porque hay que tomar una decisión, ¿cierto? Y yo tengo base llena y voy a tocar una bola. O sea, maté al de la tercera, ¿cierto? ¿Ha pasado alguna vez? Claro. ¿Cierto? Entonces, bueno, tengo un compañero en primera y bateo entre primera y segunda. O sea, exacto, tiene que tratar de batear para que no le hagan doble play en segunda, ¿cierto? Pues un bateador inteligente tratar de batear por los espacios más alejados de la segunda base. Tengo un jugador muy grande, eso influye en el juego, ¿no? Que un jugador sea muy grande con sus extremidades. Listo, bueno. Tengo un jugador que es muy bueno defendiendo y no le provoco bolas para que él ataque, ¿cierto? ¿Cierto? Listo. La estructura coordinativa, ¿alguien ahí nos ayuda? Karen va bien, entiende los términos. Vamos bien, Yosimar. Sí, vamos bien con los términos. Disociación es una capacidad coordinativa que tiene que ver con que una extremidad esté realizando un movimiento. Ajá, muy bien. Está la estructura condicional que en la planificación tradicional la conocemos como el físico, ¿cierto? Ahora te escuché, profe, hablando de lo condicional. Lo condicional aquí es la parte física, ¿cierto? La fuerza, la resistencia, la velocidad. Está la estructura creativa. Me gustaría que leyéramos esa. De a uno. ¿Cómo estimulan ustedes el tenis en esta capacidad? ¿Sí la estimulan? Y si a él le dio la gana de meter la raqueta por acá atrás. Ustedes promueven eso. O sea, hacen ejercicios donde ellos hagan esas cosas. Y si la levanta más de 40 centímetros, ¿qué pasa? La pelota debe levantarse mínimo 30 centímetros. En el reglamento dice eso.
¿Qué vas a decir, profe? Y bueno, en el caso de nosotros, del fútbol, está esta cosa que necesita un reglamento, funciona. Y lo que está, hay cosas que no están dentro del reglamento, pero hacen parte del juego y son lícitas. Nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, no le enseño a los chicos a dar agua, pero la hace de creativo. Yo no enseño a agua elástica, pero usted la hace y el reglamento lo permite. Entonces, así uno va a tener, así uno va a tener, hay cosas que deben incorporadas en la otra, que vienen, que toman modelos de otros mayores y hacen cosas, digamos, ¿Y dónde las aprendería? Y se llega al partido que se la hace. ¿Pero dónde las aprendieron? La calle, por ahí. Y entonces el aire acondicionado que le dicen, acá le dicen a los pelados que tienen buen poder adquisitivo y que casi no salen mucho de la casa, les dicen aire acondicionado. Entonces, ese que no sale, ¿cuándo la va a aprender? Cuando uno sale, la ve al otro y se antojó. Pero no sale de la casa ni a, o sea, no sale nunca a explorar él solo con la pelota. Él la ve por televisión, se pone a ver videos de Ronaldinho, pero nunca la hace. Creo que varias veces funcionó con los jugadores y cuando tenemos una tarea en la clase y de forma no, pero lo está haciendo bien. Queremos que lo haga de manera si lo está haciendo bien de esa manera. Lo que pasa es que Modric todos los pases los tira 3D, la tira bien, pero le dice a que no es 3D, que es con interno, que es más alto, pero es que lo hace bien así. Tú lo hiciste mucho alguna vez, yo lo hice mucho alguna vez, como uno quiere que el pase sea muy bueno, entonces uno dice, no, controla con una y pasas la otra, entonces él no aprende a golpear la pelota con las otras superficies de contacto, porque él no tiene otro espacio y ese es el espacio y tú lo condicionas a eso. A mí me ha pasado, yo era muy bruto como entrenador, decía yo. Ahora soy un poco más, les permito más libertad. Yo, por ejemplo, fabricando sistemas de iba más de chalaca. No. Son cifras, digamos, dentro de la sesión de entrenamiento, digamos, de edición, que el deportista vaya cubierto, vaya cubierto y la situación que obliga a hacer un recurso. Realmente, esos son recursos que el jugador utiliza. Que sí se deben practicar más a fondo, pero además de tiempo, y hay jugadores, en el caso, digamos, de la lógica de Modric. Sí, Modric porque lo hace bien. Hágalo más cuántas críticas de o cuántos jugadores han visto que utiliza ese recurso. Muy poco. Sí, entonces esa estructura, ya yo como entrenador decido si es muy importante o no lo es, ¿cierto? Si en mi deporte, por ejemplo, yo no sé qué tanto en el béisbol, me imagino que en los lanzamientos, pero de resto no hay como mucha alternativa de ser creativo a la hora de resolver una situación. Los lanzamientos. Ah, bueno, sí, en las carreras. En las carreras, me acuerdo que una clase que fui con los de béisbol, a un niño estábamos haciendo pero como con una pelota, era ponchado, y a un niño estaba ahí a nada de la base, de aquí donde está Karen y donde estoy yo. Y el que lo ponchaba estaba donde estaba Leite. Estaban ahí. Ya él dijo, lo ponché. El niño le hizo un rollito y tocó la base. Y ya estaba ponchado. Creatividad, sí o qué. ¿Dónde lo aprendió? Ya sabrá el niño. Profe, ¿qué iba a decir?
colegios, cuando lleguen, el funcionador lo suficiente como para tomarse la libertad de ir a probar cosas. Y viene a buscar la aprobación del entrenador. Otra cosa era eso. Y obviamente, pues son muy creativos y todo, pero si una de esas tal vez se pone en peligro, con una especie muy poco, va a condicionar la máquina, se va a poner mal. Por ejemplo, no son muy estudiosos, pero en un momento donde uno va a revisa y decide la respuesta del equipo. Pero toma decisiones erróneas. O usa mucho la pelota, o intenta definir una gente y obviamente puede que haya pasado muchas horas de transmisión, puede haber ido para haber muchos evidentes de centralidad, pero no hace sentido, no es adecuado, sin embargo, sí que se va a hacer. Pero lo que es la industria deportiva, no lo hace. En un nivel pasa eso. La mamá me entiende y dice, no, los expertos no solamente dejan dos o cuatro horas de entrenamiento. Vean, evidentemente, consiga un amigo que tenga una mesa, practique en la mesa, practique el piso, practique cualquier cosa, puede jugar, si yo no mando a nadie a la mano que pasa, después uno que te para y no te pasa. Y toda esa suma de cosas, de alguna manera también me presenta un trabajo. Entonces, ahí le estamos dando la razón a este señor de hablar de las diferentes estructuras, porque vemos que todo depende, ¿cierto? Porque como entonces van a haber entrenadores que no les gusta que los jugadores sean creativos y que sean más robóticos, y van a haber otros que necesitan que sus jugadores sean muy creativos, ¿cierto? Entonces, eh, estamos aquí. Bueno, la estructura socioafectiva tiene que ver con la relación de identificación con los compañeros y el rol que ocupa cada uno. Su funcionalidad se manifiesta con la claridad y estabilidad de las relaciones interpersonales fundamentadas en los sentimientos y afectos que se producen durante las prácticas específicas del grupo o deporte. Entonces yo tengo que buscar también desarrollar relaciones por medio de las tareas de entrenamiento, por medio de todo lo que yo utilice como medio de entrenamiento, porque es una estructura fundamental en los deportes de equipo. Es una estructura que va a permitir que haya éxito, porque si Chiqui es mi amigo y yo lo quiero mucho y él pierde la pelota, entonces yo voy y recupero la pelota. Si Chiqui es mi amigo y yo lo quiero mucho y le pegaron, entonces yo voy y recupero la pelota que le quitaron a él y voy y le pego al otro también, ¿cierto? Pero si Chiqui es el que me cae más del equipo, yo no la recupero para que la situación sea peligrosa, el profe lo regaña y lo saca. ¿Pasa o no pasa? ¿Sí o qué? Pasa. O hay un jugador que es muy talentoso en el equipo, tiene el ego arriba, 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 y el entrenador lo protege. Entonces él tira duelos, pierde la pelota y regresa caminando. Entonces, socioafectivamente el grupo empieza a manifestarle eso al entrenador y el entrenador hace caso omiso. Entonces ya no es solo él el que hace eso, sino que lo empiezan a hacer todos, ¿cierto? Entonces esa estructura socioafectiva empieza a deteriorarse si el entrenador no toma un rol en el cual tenga que hacer que ese jugador piense también en qué siente el compañero que no le dio la pelota y que no lo hizo importante en esa situación de juego y después a él le toca ir a defender, ¿cierto? La emotivo-volitiva quedó clara, que la hemos mencionado varias veces. Léela, por favor, Karen. Aquí, hola, aquí los jugadores
talentosos, los que siempre han consentido, les descuidan mucho esta estructura, porque siempre los tienen en una burbuja y casi nunca hay de parte de los compañeros o del entrenador un estímulo que afecte de manera importante su estado de ánimo, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando ya me parece que ha pasado mucho que hasta las categorías 15 y 16 siempre en todos los clubes eres el mejor de esto, lo otro, y cuando ya dan un salto y van a jugar con jugadores que tienen su misma calidad y no tienen esta estructura fortalecida, no son capaces de lidiar con que van al banco, o no son capaces de lidiar con que solo jugaron 15 minutos, o no son capaces de lidiar con que el entrenador constantemente les está haciendo refuerzo y refuerzo, y no son capaces de salir de ese estado emocional y sobreponerse a. Parece que fuera hermanita de esta estructura mental, ¿cierto? Que tiene que ver con una organización, ¿cierto? Donde tengo que organizar todas mis facultades mentales y organizar una conciencia, ¿cierto? Que me permita tomar decisiones en torno a mi deporte constantemente. Que mi entorno esté favorecido totalmente para esa práctica deportiva. Es que a mí me gusta estar mucho sentado con los amigos, porque conversamos muy bueno, pero mañana toca entrenar a las 6 de la mañana y son las 8 de la noche, me debo ir a acostar, ¿cierto? Tener esa capacidad no es fácil. Entonces, podemos clasificar, bueno, ahora sí, todo este preámbulo, ¿para qué? Para que las tareas de entrenamiento que vayamos a desarrollar sean pensadas en todas las estructuras, o al menos 2 o 3, que cuando ya una tarea no solo piense en lo técnico, que no solo piense en lo táctico, en este caso que no solo piense en lo coordinativo, que no solo piense en lo físico, ¿cierto? Que no piense solo en lo cognitivo, sino que miren cómo las puedo interrelacionar para que me estimulen diferentes estructuras, porque una va a ayudar a la otra y no debo fortalecer una sola, sino que debo tratar de estimularlas todas. Entonces, ¿cómo se clasifican las tareas en el entrenamiento estructurado? Entonces, hay una forma de llamarlas que son tareas genéricas. Las tareas genéricas tienen una naturaleza de la carga inespecífica. O sea, eso no tiene nada que ver con el deporte, la carga de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, entre esas, vemos que pueden salir a montar bicicleta, pueden levantar pesas, pueden hacer otro tipo de actividades que no sean específicas del deporte en cuanto a la carga. Si yo los pongo a correr, ya estoy haciendo algo específico referente a la carga, ¿cierto? Entonces, esto sería más como lo que mencionábamos ahora, el entrenamiento coadyuvante. En las tareas genéricas entra el entrenamiento coadyuvante, que es ese tipo de entrenamiento que me vaya a ayudar a estar saludable y físicamente, condicionalmente óptimo para el deporte. Entonces miren que hay toma de decisiones nulas, movimientos inespecíficos, coordinación inespecífica y no hay clasificación de cuántos jugadores versus cuántos jugadores. Hay un tipo de clasificación que son tareas generales. Aquí ya la naturaleza de la carga es parecida a la competencia y no hay toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, correr. ¿Qué otro ejemplo podría ser? Por ejemplo, en tenis de mesa. ¿Qué utilizan ustedes? Salto en cuerda sería genérica, porque no tiene nada que ver con el deporte.
Acá ya la naturaleza de la carga es, por ejemplo, ponerlo a hacer desplazamiento sin hacer gestos técnicos ni nada de eso. Ajá, eso lo ponen a hacer. Sí. Entonces eso sería una tarea general. En béisbol sería una tarea general que correr las bases ya tiene movimientos del deporte. Pero nunca los ponen a correr, por ejemplo en baloncesto a mí me ponían a correr de la esquina a la mitad, hacer unos desplazamientos de marca. De la esquina a la otra mitad, hacer unos desplazamientos de marca. Pero no son movimientos específicos de la idea de juego. No son específicos. Entonces ahí sí. Si fuera una forma de cómo debe desplazarse en la mesa, ya es movimientos específicos. Por eso le dije bases no, porque entonces le estamos haciendo movimientos específicos porque tiene una carga ya diferente. ¿Qué otro tipo de tareas podrían entrar aquí? En las tareas generales. Sprint, ¿qué más? En fútbol, saltos. Listo. Hay que empezar a pensar porque esa es la tarea que tenemos que hacer hoy. Esa es la tarea que vamos a hacer hoy. Entonces, ya aparecen unas tareas, que son las tareas dirigidas, que la naturaleza de la carga es parecida, aparecen elementos coordinativos y la toma de decisiones es inespecífica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, creo que esto es un video, aquí tenemos un circuito coordinativo, de la naturaleza de la física y los movimientos, como hay unos movimientos técnicos del deporte que es conducir, que es pasar el balón, pueden aparecer. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's not. Es una rueda de pases, ¿cierto? Entonces, así podrían aparecer unas tareas dirigidas. ¿Qué sería una tarea dirigida, por ejemplo, en tu deporte? O sea, lanzan al señor les, les, en tu deporte, ¿cómo sería una tarea dirigida? Muy bien. O lo que ustedes hacen de que el entrenador tira, ustedes pasan, el entrenador tira, ustedes pasan. Eso también puede ser una tarea dirigida. Ajá. Eso puede ser una tarea dirigida. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Aquí la toma de decisiones es inespecífica. El jugador no tiene un adversario donde tiene que tomar decisiones dónde va la pelota. Ahí la pelota va a un lugar específico. El desplazamiento es a un lugar específico. ¿Vamos bien con los ejemplos? Yo creo que sí. Listo. Aquí tenemos tareas especiales donde, miren acá, donde hay naturaleza de la carga, ¿cierto? Cuando hablamos de naturaleza de la carga es que la velocidad, que es la intensidad, y el volumen, que es el tiempo que le vamos a dar a esa tarea, se parezca a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, que en la tarea
anterior que en esta tarea, por ejemplo, en esa rueda de pases, ¿cierto? Los jugadores lo hagan durante 3 minutos, ¿cierto? Donde estoy haciendo una tarea de resistencia que se parezca a lo que yo necesito para que mis deportistas tengan mejor resistencia, ¿cierto? O de velocidad, que mis deportistas toquen la pelota y se muevan a la velocidad que yo necesito, ¿cierto? Que son cargas parecidas a lo que él va a vivir en la competencia. Señor, podría ser también, podría ser también. Ustedes ponen un número de bolas, me imagino. Listo. Entonces, las tareas especiales tienen una naturaleza de la carga, tiene que haber toma de decisiones, aquí es donde cambia un poco la cosa, hay toma de decisiones, los jugadores deben tomar decisiones, hay movimientos específicos, la coordinación es específica, que es la técnica, y aquí la diferencia es que las tareas se hacen en superioridad numérica. En el caso tuyo, pues, sería un doble, pero 2 versus 1, no un doble como tal, sino 2 contra 1, ¿cierto? En fútbol podría ser un 5 versus 2, un 5 versus 3, un 9 versus 8, perdón, un 9 versus 7, que sean tareas donde un equipo tenga la tarea más facilitada, ¿cierto? Porque eso hace que la carga cognitiva sea menor, eso hace que la tarea sea más fácil de desarrollar. Estoy tratando de pensar en béisbol cómo lo harían. Pues de pronto podría ser tareas específicas al bateador, un juego condicionado donde de pronto no va a tener strike porque es out y por ejemplo así se obliga a que el bateador pues bate libre. Yo digo porque como aquí la única diferencia a lo otro es que haya superioridad en el béisbol, el equipo que defiende siempre tiene... Puede haber superioridad en la defensa, es decir, colocar 2 y 2 segundos. Ah, bueno. Listo. Entonces, así lo podríamos mirar. Y la última clasificación de las tareas son las tareas competitivas, ¿cierto? Donde hay igualdades numéricas. Una tarea competitiva se diferencia de una tarea, acá, de una tarea especial en que la tarea es competitiva. ¿Por qué? Porque tienen un igual número de jugadores, preferiblemente. En algunos casos, un jugador menos. Esas son tareas, y son tareas que desde la intencionalidad del entrenador es que los jugadores estén compitiendo de manera real, que estén luchando por un puesto, que estén luchando por estar en los, ¿cuántos son béisbol? 9, estar en los 9, estar en los dos, en el equipo de dobles, ¿cierto? Ser eso, que la tarea sea realmente competitiva. Bueno, hasta aquí el tema de las tareas. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que quiero qué es lo que quiero que logremos? Lo que vamos a intentar lograr
es tener un banco de ejercicios, ¿cierto? O una biblioteca de ejercicios para a partir de allí empezar a organizar el microciclo de entrenamiento, ¿cierto? Y empezar a darle orden a todo. ¿Por qué? Porque cuando veamos la parte de los microciclos, vamos a ver que hay diferentes tipos de microciclos y dependiendo de qué tipo de microciclo voy a utilizar, utilizo más un tipo de tareas que otro. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia ahí en esa organización. Entonces, lo ideal es que el ejercicio tenga la gráfica, ¿cierto? Tenga el carácter de la tarea, una tarea general, ¿cierto? Hacer un trabajo de masajes o de liberación miofacial y aquí describen la tarea, ¿cierto? Acá hay otro y aquí describen la tarea. Entonces ahí aparecen las tareas de carácter genérico, ¿cierto? Ya por acá empiezan a aparecer unas tareas de carácter general. Por acá hay unas de carácter dirigidos, que son puras ruedas de pases. Por acá aparecen tareas de carácter especial, miren que son en superioridad numérica en su gran mayoría. Y al final van a aparecer las tareas competitivas, ¿cierto? Eso es lo que vamos a empezar a hacer ahorita, por eso les dije que si podían traer los computadores. Yo voy a mostrarles como la plantilla que yo utilizo, por si ustedes la quieren utilizar en una próxima clase. Sí. Entonces, por ejemplo, en el club en el que yo estoy lo organicé de la siguiente manera. Entonces, yo le doy acá. Aquí están las tareas, ¿cierto? Y en la parte de arriba puse de arriba hacia abajo. Todo lo que vayamos a encontrar acá hacia abajo van a ser tareas dirigidas, ¿cierto? Yo con el grupo no he hecho tareas generales porque no tengo un gimnasio disponible para hacer tareas generales. Cuando lo tenga, empiezo, ¿cierto? Acá están las tareas especiales y acá están las tareas competitivas y hacia abajo pues empiezan a aparecer cada una de esas tareas, ¿cierto? Entonces el formato que yo he estado utilizando, se lo voy a mostrar. Obviamente ustedes utilizan el formato que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, en este formato encontramos en la parte de arriba el nombre del club, bueno, la categoría, el contenido o el objetivo a trabajar, ¿cierto? Entonces, este es un contenido que pues yo siempre que organizo, divido los contenidos ofensivos y los contenidos defensivos. Como esta era la primera sesión con el grupo que iba a tener, y son chicos que no tienen mucha información, entonces no lleve contenidos ofensivos y defensivos porque la carga cognitiva podía ser muy alta. Entonces, en la medida de que ellos tengan un poco más de información, yo les voy a ir introduciendo más
más contenido, ¿cierto? Más contenidos en una misma sesión. Entonces, el objetivo, que es encontrar al hombre libre, yo utilizo algo que se llaman las consignas. Las consignas son las formas con las cuales yo voy a darle, bueno, son las herramientas que yo le voy a dar al deportista para que cumpla el objetivo de manera más fácil. Entonces, por ejemplo, el objetivo es encontrar al hombre libre en la salida del balón. Entonces, no sé si Karen sabe mucho de fútbol. El balón lo tiene el portero, vamos a iniciar a jugar, entonces se llama salida de balón. ¿Cierto? Bueno, ya jugaba, pero de pronto los conceptos pueden ayudar un poco si los aclaro. Entonces, hay 6 versus 4. Quiere decir que deben haber 2 hombres libres. Entonces, en la salida del balón, yo voy a hacer que mis deportistas encuentren al hombre libre para meter gol en las porterías más pequeñas. Yo a ellos les di un tip, que es la consigna, que es realizar movimientos a la espalda de mi defensor directo. Porque mientras el jugador que me está defendiendo me mira a la espalda, yo hago un movimiento y ya puedo tener ventaja para poder progresar y hacer una buena salida de balón, ¿cierto? Y le voy a facilitar a mis compañeros desde la ubicación que puedan encontrar cuál de todos es el que está libre verdaderamente, ¿cierto? Bueno, el material, la capacidad física a trabajar. ¿Dónde está la clave de las tareas? En las normativas y en las puntuaciones. Entonces, se debe jugar dentro del cuadrado y el equipo defensor, si roba el gol y la mete, vale 3 puntos, ¿cierto? Y el equipo rojo, si la mete acá, 1 punto. Bueno, esa sería como una tarea. Esa tarea sería que general, dirigida, especial, competitiva. ¿Ah? Levanten la mano los que dicen competitiva. 1, 2, 3. ¿Cuáles son las características de la tarea competitiva, Karen? Hay una característica muy puntual. Usted la está mirando ahí, por eso le pregunté a usted, no para corchar. ¿Cuál dices tú que es? Ahí hay igualdad numérica, o sea que ahí no hay igualdad numérica, o sea que no puede ser competitivo. Los chicos van a estar dando su mejor esfuerzo, pero hay dos menos. Es difícil que sea competitivo así, ¿cierto? Hay un equipo que tiene 2 menos. ¿Sí o qué? Bueno, 2 menos en el número. Uno no sabe en el juego cuántos menos tiene de acuerdo a la calidad de los jugadores. ¿Sí o qué? Dirigida, ¿por qué dirigida? Bueno, entonces vamos paso a paso. Carga. ¿Sí o no? Sí. Voy a ir a la diapositiva esta. A esta. Ah, creo que la cerré, ¿no? Esta. Carga específica, ¿cierto? Toma de decisiones específicas. Estamos en las... Ustedes dijeron dirigidas, ¿sí o qué? Carga específica. Toma de decisiones en la otra. En la anterior toma de decisiones, sí, o sea que no es dirigida. Ya sabemos que no es dirigida. Vamos a las especiales. Naturaleza de la carga. Sí. Toma de decisiones. Sí. Movimientos. Sí. Coordinación. Sí. Superioridades numéricas. Sí. Entonces es una tarea especial, ¿cierto? Especial. A veces el nombre nos enreda. Lo importante es que en este ejercicio académico lo hagamos de esa manera. Eso es lo más importante, que en el ejercicio académico que vamos a realizar lo hagamos de esa manera. Entonces, como ejercicio para hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 3 ejercicios. No, vamos a poner 2.
12 ejercicios generales, 2 ejercicios genéricos, 2 ejercicios especiales, 2 de cada uno. ¿Listo? Un total de 10 ejercicios. No los vamos a hacer solo hoy. Los vamos a hacer hoy y los vamos a terminar la próxima clase. Por lo menos avancemos en muchos. Pero lo ideal es que tengamos una biblioteca al menos de 10 ejercicios. Fácil porque usted es entrenador. Entonces probablemente mañana entrena, usted mañana hace alguna. ¿Cierto? Usted es entrenador. Probablemente mañana haga alguna. Usted es entrenador. Usted es entrenador. Usted es amigo del entrenador, entonces le ayuda a hacer las tareas. ¿Tú estás entrenando algún club en el momento? Sí, entonces se nos hace fácil porque vamos a, o bueno, las tareas que hicieron hoy ya las tienen adelantadas. Solo que vamos a hacer, ¿dónde las vamos a poner? Ya. Y vamos a tener una biblioteca, porque uno a veces hizo unas tareas tan bacanas que uno no sabe ni dónde las tiene metidas. Y en la descripción de la tarea, pues yo puedo tener esta estructura. Esta estructura la conocen muchos, pero depende de los matices que yo le dé a la tarea, la descripción de cómo se va a jugar, ¿cierto? Puede variar. Yo esta estructura la usé toda una semana. Lo único que hice fue variar los matices, los contenidos, pero utilicé la misma estructura. Cuando uno juega fútbol, juega en la misma estructura. 2 porterías, una mitad que divide, 2 áreas y ya, el resto es lo mismo. Cuando uno juega tenis de mesa es igual, cuando uno juega béisbol es igual, ya uno hace unas estructuras o unas formas diferentes. Listo, entonces vamos a empezar a hacer este ejercicio. Lo ideal es que yo empiece aquí a acompañar, que me hagan preguntas o que me vayan mostrando. Dos de cada uno. ¿No le tomaste foto a ninguna de las? Listo, voy a terminar la grabación a ver si este video no es tan largo.